señor secretario, señoras y señores directores de área y a la ciudadanía que nos observa a través de los medios digitales y están observando la sesión extraordinaria número 015-2026, convocada para el día de hoy, martes 10 de febrero de 2026 a las 11 horas. Por favor, señor secretario, constate el quórum reglamentario. Señora vocal, señores vocales, muy buenos días con todas las personas que se encuentran presentes en la sala de sesiones. Economista Damián Larco, me refiero a su disposición de convocatoria contenida en correo electrónico, efectuada como vocal designado para presidir temporalmente el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante resolución número 024-2026 de 10 de febrero de 2025, en cumplimiento adicionalmente de lo dispuesto en el artículo 8 del reglamento de sesiones. Previo a constatar el quórum, me permito referirme al memorando circular CJBP-CJ 2-2026-0019-MC, suscrito por el señor vocal Alfredo Cuadros Añasco, el cual solicita el link para conectarse a través de medios telemáticos, y su milla inserta por el señor vocal Damián Larco ha sido autorizado, y esta Secretaría General ha remitido el link al señor vocal para la correcta conectividad. El señor vocal se encuentra conectado. Con ese antecedente, me permito constatar el quórum. Vocal Magali Ruiz Cajas. Presente, buenos días. Presente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. Presente, buenos días. Presente. Vocal Fabián Favara Gallardo. Presente. Presente. Vocal Damián Larco Guamán, quien preside esta sesión. Presente. Presente. Me permito informar que con 4 vocales presentes nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión. Siendo las 11:25, se instala la presente sesión. Señor secretario, al ser una sesión extraordinaria, acuda directamente al primer punto del orden del día. 1. Lectura de comunicaciones. En este punto me permito informar a ustedes, autoridades, que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto. Dirección General. 2. Dirección Nacional de Talento Humano. 2.1. Análisis y resolución para nombrar al subdirector técnico de investigaciones jurídicas de la Corte Nacional de Justicia. Interviene Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional Financiera, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Tiene la palabra la Dirección Nacional de Talento Humano. Buenos días, señor presidente, señora vocal, señores vocales. Respecto al director general, secretario general, directores nacionales. Respecto al punto, se tiene que, mediante oficio número 015 OF UATH CNJ 2026 OQ de 22 de enero del 2026, la Corte Nacional de Justicia solicitó al director general del Consejo de la Judicatura se realicen las acciones administrativas para emitir el siguiente nombramiento de libre remoción. Doctor Luis Alberto Flores García, en el puesto de subdirector técnico de investigaciones jurídicas de la Dirección Técnica de Procesamiento de Jurisprudencia e Investigaciones Jurídicas de la Corte Nacional de Justicia. En tal virtud, conmemorando circular CJDG 2026-0216-MC de 23 de enero del 2026, la Dirección General dispuso a la Dirección de Talento Humano elaborar el informe técnico correspondiente. Por lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano, mediante memorando circular CJDNTH 2026-0110-MC de 6 de febrero del 2026, remitió a la Dirección General y Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH SA 2026-114 de 6 de febrero del 2026, el cual contiene el informe técnico para nombrar subdirector técnico de investigaciones jurídicas de la Dirección Técnica de Procesamiento de Jurisprudencia e Investigaciones Jurídicas de la Corte Nacional de Justicia. Posteriormente, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, mediante correo electrónico de 6 de febrero de 2026, informó que revisado el sistema SAT de quejas, no constan sanciones de destitución impuestas por el Pleno del Consejo de la Judicatura en contra del doctor Luis Alberto Flores García, y de conformidad con el certificado de registro de previsiones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos emitido por el Ministerio de Trabajo, el referido profesional no consta registrado con impedimento legal para ejercer cargo, puesto, función, dignidad en el sector público. Así también se dispone de la respectiva certificación presupuestaria emitida por la Dirección Nacional Financiera. En cumplimiento de lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
Finalmente, la posición e ingreso del profesional en el cargo detallado está sujeto al cumplimiento de los requisitos legales y administrativos correspondientes para el ingreso al servicio público establecido en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Función Judicial y la ley. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la Dirección Nacional Financiera. Buenos días, señor presidente, señora vocal, señores vocales y autoridades. La Dirección Nacional de Talento Humano, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, solicitó actualización de certificación presupuestaria para el proceso de contratación del subdirector técnico de investigaciones jurídicas de la Corte Nacional de Justicia. Al respecto, la Dirección Nacional Financiera, en ejercicio de sus competencias, conmemorando CJ-DNF 2026-0246-M de 28 de enero de 2026, remite la actualización de disponibilidad de recursos presupuestarios para continuar con el proceso de contratación en el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Buenos días, señor presidente, señoras, señores vocales, señor director general, señor secretario general, directoras nacionales. Sobre el punto que se está tratando, en la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica tenemos lo siguiente. Mediante memorando circular de 23 de enero de 2026, la Dirección General dispuso a las Direcciones Nacionales de Talento Humano y de Asesoría Jurídica la elaboración de los correspondientes informes técnicos y jurídicos relacionados con las acciones administrativas requeridas por la Unidad Administrativa y de Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia. Mediante memorando circular de 6 de febrero de 2026, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió su informe técnico relacionado con el ingreso del doctor Luis Alberto Flores García al cargo de subdirector técnico de investigaciones jurídicas de la Dirección Técnica de Procesamiento de Jurisprudencia e Investigaciones Jurídicas de la Corte Nacional de Justicia. Una vez recibido el informe técnico, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorando CJ-DNJ 2026-0122-M de 7 de febrero, remitió el proyecto de resolución, así como el informe jurídico correspondiente, en el que concluyó lo siguiente. El doctor Luis Alberto Flores no registra inhabilidades, prohibiciones ni impedimentos legales para el ejercicio de un cargo público y, además, se cuenta con la respectiva certificación presupuestaria emitida por la Dirección Nacional Financiera. En consecuencia, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en ejercicio de sus atribuciones legales, contempladas en el artículo 264, número 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, se encuentra facultado para proceder con el nombramiento del doctor Luis Alberto Flores García en el cargo de subdirector técnico de investigaciones jurídicas de la Dirección Técnica de Procesamiento de Jurisprudencia e Investigaciones Jurídicas de la Corte Nacional de Justicia. En tal virtud, se recomienda elevar a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el informe técnico remitido por la Dirección Nacional de Talento Humano, así como el informe jurídico y el proyecto de resolución elaborados por esta Dirección Nacional, con la finalidad de que el órgano colegiado, como ente nominador, conozca y resuelva lo pertinente. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la Dirección General. Buenos días, señor presidente, señora vocal, señores vocales, señor secretario general, señores directores nacionales. Sobre este punto, en virtud que la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la verificación del debido proceso, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en su intervención señalaron que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2026-114 de fecha 6 de febrero del 2026, remitido por la Dirección Nacional de Talento Humano mediante memorando circular número CJ-DNTH-2026-0110-MC de la misma fecha, y el proyecto de resolución puesto en conocimiento de esta autoridad mediante memorando número CJ-DNJ-2026-0122-M de fecha 7 de febrero del presente año, no contravienen el ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Por lo expuesto, en mi calidad de director general, de conformidad con el artículo 280, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para nombrar al subdirector técnico de investigaciones jurídicas de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Señora y señores vocales, ¿tienen alguna observación sobre los informes presentados por las áreas técnicas? Si no hay observaciones, señor secretario, por favor, presente el proyecto de resolución. Con la venida de su autoridad, señor vocal, se encuentra proyectado en este momento en sus pantallas.
Señor secretario, por favor, dé lectura al título y el articulado del proyecto de resolución. Procedo con lo dispuesto. Artículo único. Nombrar al cargo de subdirector técnico de investigaciones jurídicas de la Corte Nacional de Justicia al doctor Luis Alberto Flores García. Disposición transitoria única. El mencionado servidor tomará posesión de su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de la Unidad Administrativa y de Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia. Segunda, esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en la página web institucional. Procedo a dar lectura al texto del título propuesto. Nombrar al subdirector técnico de investigaciones jurídicas de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí el texto. Gracias. Solicito a las áreas técnicas, por favor, validen la información que consta en el proyecto de resolución. De acuerdo con el texto, señor presidente. Una vez validada la información, señoras y señores vocales, elevo a moción la aprobación del proyecto de resolución. Apoyo la moción. Señor secretario, por favor, proceda con la recepción del voto de los señores vocales y la proclamación de resultados. Con la venida de su autoridad procedo. Señor vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. Señor vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Señor vocal que preside la sesión, Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Me permito proclamar resultados con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se resuelve nombrar al subdirector técnico de investigaciones jurídicas de la Corte Nacional de Justicia. Señor secretario, continúe con el siguiente punto. Con su venia procedo. 2.2. Análisis y resolución para remover y nombrar a la subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Intervienen la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Tiene la palabra la Dirección Nacional de Talento Humano. Con la venia de su autoridad y respecto al punto, se tiene que, mediante memorando circular CJDG 2026-253-MC de 28 de enero del 2026, la Dirección General del Consejo de la Judicatura dispone a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y esta Dirección Nacional de Talento Humano se realiza un informe técnico respecto a la remoción de la abogada María Soledad Rocha Díaz de su cargo como subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia con base en lo establecido en el artículo 124 del Código Orgánico Administrativo. Mediante memorando circular número CJ-DNTH 2026-0086, MC de 29 de enero del 2026, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ-DNTH SA 2026-090, el cual contiene el análisis previo a la remoción de la abogada María Soledad Rocha Díaz del cargo como subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Asimismo, la abogada María Soledad Rocha Díaz ejerce actualmente el cargo de subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional, cuyo nombramiento fue puesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura conforme a la resolución número 104-2025 de 9 de diciembre del 2025, el cual se formalizó mediante acción de personal de 10 de diciembre del 2025, al cargo que se encuentra desempeñando hasta la presente fecha. Asimismo, mediante correo electrónico institucional de 29 de enero del 2026, la Dirección Nacional de Talento Humano solicitó a la magistra María José Moncayo, secretaria de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, información sobre la abogada Soledad, si la abogada Soledad Rocha Díaz, subdirectora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, tiene procesamientos disciplinarios en contra, informando lo siguiente: revisado el sistema SAT de quejas, no constan expedientes disciplinarios iniciados en contra de la abogada María Soledad Rocha Díaz. Finalmente, es importante mencionar que el cese de funciones de la abogada María Soledad Rocha Díaz no contraviene a disposiciones constitucionales ni legal alguna y no mantiene procesos disciplinarios que se encuentran sustanciando en su contra. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la Dirección Nacional Financiera.
con la venia de su autoridad. La Dirección Nacional de Talento Humano, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, solicitó la actualización de certificación presupuestaria para el proceso de contratación de la subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Al respecto, la Dirección Nacional Financiera, en ejercicio de sus competencias, conmemorando CJ-DNF 2026-0271-M de 29 de enero de 2026, remite la actualización de disponibilidad de recursos presupuestarios para continuar con el proceso de contratación en el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la Dirección Nacional Jurídica. Gracias. Con su autorización procedo sobre el punto que se está tratando. En la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica tenemos lo siguiente. Mediante memorando de 28 de enero de 2026, la Dirección General puso en conocimiento de las Direcciones Nacional de Talento Humano y de Asesoría Jurídica el requerimiento realizado por la Unidad Administrativa y de Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia. A su vez, dispuso la elaboración de los correspondientes informes técnico y jurídico relacionados con esta solicitud. Mediante memorando de 29 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió el informe técnico referente a la remoción de la abogada María Soledad Rocha Díaz. Asimismo, el 30 de enero de 2026 remitió el informe técnico referente al nombramiento de la abogada Dayana Dainé Gonzalo Aldaz, referente al cargo de subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Una vez recibidos los informes técnicos por parte de la Dirección Nacional de Talento Humano, conmemorando CJ-DNJ 2026-0108-M de 4 de febrero de 2026, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica remitió el proyecto de resolución, así como el informe jurídico en el que consideró lo siguiente. La abogada María Soledad Rocha Díaz ejerce el cargo de subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, el cual, por su naturaleza, es de libre nombramiento y remoción. En tal virtud, de lo dispuesto en los artículos 120, número 6, y 264, números 2 y 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en su calidad de autoridad nominadora, se encuentra legalmente facultado para disponer, de manera discrecional, la remoción de la referida servidora del mencionado cargo, sin que ello requiera la configuración de causal disciplinaria alguna. La remoción constituye un acto administrativo legítimo, de carácter no sancionatorio y de efectos inmediatos, que se adopta en ejercicio de una potestad expresamente atribuida por la ley al Pleno del Consejo de la Judicatura, orientada a garantizar la adecuada organización, funcionamiento y eficiencia de la función judicial. Una vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura disponga la remoción de la titular del cargo de subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, corresponde señalar que la abogada Dayana Dainé Gonzalo Aldaz no registra inhabilidades, prohibiciones ni impedimentos legales para el ejercicio de un cargo público y que además se cuenta con la respectiva certificación presupuestaria. En tal virtud, se recomienda elevar a conocimiento del Pleno del Consejo de Judicatura los informes técnicos remitidos por la Dirección Nacional de Talento Humano, así como el proyecto de resolución elaborado por esta Dirección Nacional, con la finalidad de que el órgano colegiado, como ente denominador, conozca y resuelva lo pertinente. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Tiene la palabra la Dirección General. Con su venia, señor presidente. En mi calidad de director general, y una vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del proceso, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, han realizado su exposición señalando que los informes técnicos número CJ-DNTH-SA-2026-090 de fecha 29 de enero del 2026 y el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2026-093 de fecha 30 de enero del 2026, enviado a esta autoridad mediante memorando circular número CJ-DNTH-2026-086-MC y memorando circular número CJ-DNTH-2026-0089-MC, respectivamente, así como el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2026-01008-M de fecha 4 de febrero, se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Por lo expuesto, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para remover y nombrar a la subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí la intervención de la Dirección General, señor presidente. Gracias. Le consulto a los señores vocales si tienen algún comentario u observación sobre los informes presentados por las áreas técnicas. De no existir comentarios, señor secretario, por favor proceda a presentar el proyecto de resolución. Se encuentra proyectado con su anuencia
y por disposición de su autoridad procedo a dar lectura. Artículo 1. Remover del cargo de subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia a la magíster María Soledad Rocha Díaz. Artículo 2. Nombrar al cargo de subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia a la abogada Dayana Daini Gonzalvo Aldaz. Disposición transitoria única. La servidora tomará posesión de su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia. Segunda, esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en la página web institucional. En consonancia, procedo a dar lectura del título propuesto. Remover y nombrar a la subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí el texto. Muchas gracias. Solicito a las áreas técnicas, por favor, validen la información que consta en el proyecto de resolución. Con su venia se valida la presente resolución. Elevo a moción la aprobación del proyecto de resolución. Apoyo la moción. Señor secretario, por favor, proceda con la recepción del voto de los señores vocales y la proclamación de resultados. Procedo con lo dispuesto. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Vocal quien preside la sesión Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Proclamo resultados con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se resuelve remover y nombrar a la subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Procedemos 2.3, análisis y resolución para remover del cargo a la subdirectora técnica de cooperación judicial internacional y nombrar al subdirector técnico de cooperación judicial internacional de la Corte Nacional de Justicia. Interviene la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias. Tiene la palabra la Dirección Nacional de Talento Humano. Con la venia de su autoridad y sobre el punto se tiene que el cargo de la subdirectora técnica de cooperación judicial internacional de la Corte Nacional de Justicia se encuentra ocupada actualmente y sin embargo la Dirección Nacional de Talento Humano dentro del trámite CJ Externo 2026-019-16 remite el memorando circular número CJ-DNTH 2026-0096 de MC de 2 de febrero del 2026 que contiene el informe técnico número CJ-DNTH SA 2026-101 referente a la remoción de la abogada Jocelyn Daniela Toral Ceballos al cargo señalado. La Corte Nacional de Justicia, con oficio número 023 OF UATH CNJ 2026 OQ, de 30 de enero del 2026, dirigido al Consejo de la Judicatura, solicitó la terminación del nombramiento de libre remoción que actualmente ostenta la abogada Jocelyn Daniela Toral Ceballos en el cargo de subdirectora técnica de cooperación judicial internacional y expedir el nombramiento de libre remoción a favor del máster Juan Bernardo Shafri Bejarano, con cédula de ciudadanía número 080 20 94 48 54, para que desempeñe el cargo de subdirector técnico de cooperación judicial internacional. A través de memorando circular número CJDG 2026-0315-MC de 30 de enero de 2026, la Dirección General dispuso a la Dirección de Asesoría Jurídica y Dirección de Talento Humano el informe técnico en referencia al requerimiento realizado por la Corte Nacional de Justicia. Asimismo, la Dirección Nacional Financiera, conmemorando número CJDNF 2026-0412-M de 6 de febrero de 2026, remitió la respectiva certificación presupuestaria. Posteriormente, el máster Juan Bernardo Shafri Bejarano no mantiene procesos disciplinarios que se encuentran sustanciándose en su contra dentro de la institución. La Dirección Nacional de Talento Humano y la Subdirección Nacional de Control Disciplinario realizaron una revisión de inhabilidades de los elegibles que se adjunta en el presente informe. Así también se verificó que en la página web del Ministerio de Trabajo del Registro de Previsiones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos, del cual no se registran observaciones y no registran impedimento legal para ejercer cargo
dignidad de acuerdo al certificado que se anexa al presente informe. Asimismo, el cargo de subdirector técnico de Cooperación Judicial Internacional de la Corte Nacional de Justicia se encuentra ocupada a la presente fecha, para lo cual la Dirección de Talento Humano, igual que mediante memorando, se puso en conocimiento la remoción de la abogada Jocelyn Daniela Toral Ceballos, subdirectora técnica de Cooperación Judicial Internacional de la Corte Nacional de Justicia. Se ha considerado el perfil profesional del máster Juan Bernardo Chafri Bejarano, respecto a quien se verificó que no registra inhabilidades ni impedimento legal alguno para ejercer cargo público, y finalmente, en el cumplimiento de lo dispuesto al artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se constató la correspondiente disponibilidad presupuestaria por parte de la Dirección Nacional Financiera. Hasta aquí mi intervención, su autoridad. Tiene la palabra la Dirección Financiera. Con la venia de su autoridad. La Dirección Nacional de Talento Humano, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, solicitó actualización de certificación presupuestaria para el proceso de contratación del subdirector técnico de Cooperación Judicial Internacional de la Corte Nacional de Justicia. Al respecto, la Dirección Nacional Financiera, en ejercicio de sus competencias, conmemorando CJ DNF 2026-0412M de 6 de febrero de 2026, remite la actualización de disponibilidad de recursos presupuestarios para continuar con el proceso de contratación en el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Tiene la palabra la Dirección Jurídica. Gracias. Con su autorización. Sobre el punto que se está tratando, en la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica tenemos lo siguiente. Mediante memorando circular de 30 de enero de 2026, la Dirección General puso en conocimiento de las Direcciones Nacionales de Talento Humano y de Asesoría Jurídica la solicitud emitida por la Unidad Administrativa y de Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia. A su vez, dispuso que se elabore el informe técnico, así como también el informe jurídico y el proyecto de resolución que corresponda. Mediante memorando circular de 2 de febrero de 2026, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió el informe referente a la remoción y, con fecha 7 de febrero, remitió el informe referente al nombramiento al cargo de subdirector técnico de Cooperación Judicial Internacional de la Corte Nacional de Justicia. Una vez recibidos los informes técnicos por parte de la Dirección Nacional de Talento Humano, conmemorando CJ-DNJ 2026-0126 de 8 de febrero de 2026, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica remitió el proyecto de resolución y el informe jurídico correspondiente, en el que concluyó que el Pleno del Consejo de Judicatura es competente para conocer y resolver la remoción de la magíster Jocelyn Daniela Toral Ceballos en el cargo de subdirectora técnica de Cooperación Judicial Internacional de la Corte Nacional de Justicia, así como el nombramiento del magíster Juan Bernardo Chafri Bejarano al cargo de subdirector técnico de Cooperación Judicial Internacional de la Corte Nacional de Justicia. Una vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelva la remoción de la magíster Jocelyn Daniela Toral Ceballos, es necesario manifestar que el magíster Juan Bernardo Chafri Bejarano no registra inhabilidades, prohibiciones ni impedimentos legales para el ejercicio del cargo público y cuenta además con la certificación presupuestaria correspondiente. En tal virtud, se recomienda elevar a conocimiento de este Pleno del Consejo de la Judicatura los informes técnicos remitidos por la Dirección Nacional de Talento Humano, así como el informe jurídico y el proyecto de resolución elaborados por esta Dirección Nacional, con la finalidad de que el órgano colegiado como ente nominador conozca y resuelva lo pertinente. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Tiene la palabra la Dirección General. Muchas gracias, doctor. Sobre este punto, en virtud que la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del proceso, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en su intervención señalaron que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2026-01, remitido por la Dirección Nacional de Talento Humano mediante memorándum circular número CJ-DNTH-2026-0096-MC de fecha 2 de febrero del 2026 y el informe técnico número CJ-DNTH-2026-117 remitido por la Dirección Nacional de Talento Humano mediante memorándum circular número CJ-DNTH-2026-0122-MC y el proyecto de resolución enviado mediante memorándum número CJ-DNJ-2026-0126-MC de fecha 8 de febrero del presente año se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Por lo expuesto, en mi calidad de Director General, de conformidad con el numeral 1 y el artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para remover del cargo a la subdirectora técnica de Cooperación Judicial Internacional
y nombrar al subdirector técnico de Cooperación Judicial Internacional de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí la intervención de la Dirección General, señor presidente. Muchas gracias. Le consulto a los señores vocales si tienen alguna observación sobre los informes presentados. Si no hay observaciones, señor secretario, por favor proceda a presentar el proyecto de resolución y dar lectura al título y al articulado del proyecto de resolución. Cumpliendo la disposición de su autoridad, procedo. Artículo 1. Remover del cargo de subdirectora técnica de Cooperación Judicial Internacional de la Corte Nacional de Justicia a la magíster Jocelyn Daniela Toral Ceballos. Artículo 2. Nombrar al máster Juan Bernardo Eschafri Bejarano como subdirector técnico de Cooperación Judicial Internacional de la Corte Nacional de Justicia. Disposición transitoria. Única. Los servidores tomarán posesión de sus cargos dentro del término legal, una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia. Segunda, esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en la página web institucional. Procedo a la lectura del título propuesto. Remover del cargo a la subdirectora técnica de Cooperación Judicial Internacional y nombrar al subdirector técnico de Cooperación Judicial Internacional de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí el texto. Muchas gracias. Solicito a las áreas técnicas que por favor validen la información que consta en el proyecto de resolución. Señor vocal que preside esta sesión, únicamente manifestar que hay un error de tipeo, hay una I con mayúscula en la palabra magíster, eso sería lo único. En lo demás queda validado por jurídico. Señor secretario. Tomamos nota. Señoras y señores vocales, elevo a moción la aprobación del proyecto de resolución. Señor secretario, por favor, proceda con la recepción del voto de los señores vocales y la proclamación de resultados. Procedo según lo dispuesto. Señor vocal Alfredo Cuadros de Ñasco. A favor. A favor, señor vocal Fabián Favara Gallardo. A favor, señor secretario. A favor, señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, señor vocal, quien preside la sesión, Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Proclamo resultados con su venia, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve remover del cargo a la subdirectora técnica de Cooperación Judicial Internacional y nombrar al subdirector técnico de Cooperación Judicial Internacional de la Corte Nacional de Justicia. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. Procedemos. 2.4, análisis y resolución para nombrar subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Intervienen la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Tiene la palabra la Dirección Nacional de Talento Humano. Con la venia de su autoridad y de acuerdo al punto, se tiene que el cargo de subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia se encuentra vacante en virtud de que la magíster Ana Belén Valecela Poveda, quien fue removida del referido cargo mediante resolución número 017-2026 de 29 de enero del 2026 y formalizada a través de la acción de personal número 0730 de NTH 2026 AR. La Corte Nacional de Justicia, con oficio número 026 OF UATH CNJ 2026 OQ de 30 de enero del 2026, dirigido al Consejo de la Judicatura, solicitó el nombramiento de libre remoción a favor del máster Luis Alejandro Enríquez Morales al cargo de subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. A través de memorando circular número CJDG 2026-0348 MC de 4 de febrero del 2026, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y Dirección de Talento Humano el informe técnico para conocer el nombramiento de libre remoción a favor del máster Luis Alejandro Enríquez Morales, portador de la cédula Ciudadanía número 1725459463, para que desempeñe el cargo de subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Asimismo, la Dirección Nacional Financiera, conmemorando número CJDNF 2026-0411M de 6 de febrero de 2026, remitió la respectiva certificación presupuestaria. El máster Luis Alejandro Enríquez Morales no mantiene procesos disciplinarios que se encuentran sustanciándose en su contra en esta institución.
Posteriormente, la Dirección Nacional de Talento Humano y la Subdirección Nacional de Control Disciplinario realizaron la revisión de inhabilidades de los elegibles que se adjunta en el presente informe, y así también se verificó que en la página web del Ministerio de Trabajo sobre el registro de previsiones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos, del cual no registran observaciones y no registra impedimento legal para ejercer cargo público de acuerdo al certificado que se anexó. En conclusión, el cargo de subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia se encuentra vacante a la presente fecha, y en tal virtud se ha considerado el perfil profesional del máster Luis Alejandro Enríquez Morales, respecto de quien se verificó que no registra inhabilidades ni impedimento legal alguno para ejercer cargos públicos. Y finalmente, en cumplimiento del artículo 115 del Código Orgánico de la Planificación y Finanzas Públicas, se constató que la correspondiente disponibilidad presupuestaria por parte de la Dirección Nacional Financiera. Hasta aquí mi intervención, señor Vocal. Muchas gracias. Tiene la palabra la Dirección Nacional Financiera. Con la venia de su autoridad. La Dirección Nacional de Talento Humano, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, solicitó actualización de certificación presupuestaria para el proceso de contratación del subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Al respecto, la Dirección Nacional Financiera, en ejercicio de sus competencias, conmemorando CJ-DNF 2026-0411-M, de 6 de febrero de 2026, remite la actualización de disponibilidad de recursos presupuestarios para continuar con el proceso de contratación en el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención, señor Vocal. Muchas gracias. Tiene la palabra la Dirección Jurídica. Con la autorización de su autoridad, sobre el punto que se está tratando en la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica tenemos lo siguiente. Mediante memorando de 4 de febrero de 2026, la Dirección General dispuso a las Direcciones Nacionales de Talento Humano y Asesoría Jurídica la elaboración de los correspondientes informes técnico y jurídicos relacionados con las acciones administrativas requeridas por la Unidad Administrativa y de Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia. En atención a lo dispuesto por la Dirección General, la Dirección Nacional de Talento Humano, conmemorando circular de 7 de febrero de 2026, remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico correspondiente. Una vez recibido el informe técnico, conmemorando CJ-DNJ 2026-0123-M de 7 de febrero de 2026, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica remitió el informe jurídico y el proyecto de resolución correspondiente. En el informe jurídico se consideró lo siguiente. Se verificó que el profesional propuesto al cargo de subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia no se encuentra inmerso en inhabilidades contempladas en la ley. Asimismo, se cuenta con la respectiva certificación presupuestaria emitida por la Dirección Nacional Financiera. Por lo tanto, le corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura, de conformidad con sus atribuciones legales determinadas en el artículo 264, números 1 y 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, emitir el acto administrativo pertinente a efectos de designar un subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia, de estimarlo pertinente y así dar atención al requerimiento de la Corte Nacional de Justicia. Esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica sugiere que se acoja a las recomendaciones de la Dirección Nacional de Talento Humano por ajustarse a la normativa jurídica vigente. En mérito del expuesto, se remitió el proyecto de resolución correspondiente para que sea puesto en consideración y aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura como órgano nominador. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Tiene la palabra la Dirección General. Con la venia de su autoridad. Sobre este punto debo manifestar que en ejercicio de mis facultades como director general, conforme al artículo 280, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, y en virtud que la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del proceso, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, han realizado su intervención señalando que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2026-116 de fecha 7 de febrero del presente año, remitido por la Dirección Nacional de Talento Humano, mediante memorando circular número CJ-DNTH-2026-0121-MC de la misma fecha, y el proyecto de resolución puesto en conocimiento de esta autoridad mediante memorándum número CJ-DNJ-2026-0123-M de fecha 7 de febrero del 2026, no contravienen ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Por lo expuesto, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para nombrar subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí la intervención de la Dirección General. Gracias. Le consulto a las vocalías si tienen alguna observación sobre los informes presentados. Si no hay observaciones, señor secretario, por favor proceda a presentar el proyecto de resolución y dar lectura al título y el articulado del proyecto de resolución.
Con la venida de su autoridad procedo. Artículo único, nombrar al cargo de subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia al máster Luis Alejandro Enríquez Morales. Disposición general única, delegar a la Corte Nacional de Justicia la notificación y la posesión del subcoordinador jurídico nombrado en esta resolución conforme a lo establecido en la ley, los reglamentos e instructivos previstos para el efecto. Disposición transitoria única. El mencionado servidor tomará posesión en su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de la presente resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de la Unidad Administrativa de Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia. Segunda, esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en la página web institucional. Con su anuencia procedo a la lectura del título propuesto. Nombrar subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí el texto. Solicito a las áreas técnicas que por favor validen la información presentada en el proyecto de resolución. Con la venia de su autoridad se valida la presente resolución. Muchas gracias. Elevo a moción la aprobación del proyecto de resolución. Apoyo la moción. Señor secretario, por favor proceda a la recepción de los votos y la proclamación de resultados. Cumpliendo lo dispuesto por su autoridad, procedo. Señor vocal Alfredo Cuadros Dañasco. A favor, señor vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, señor vocal quien preside la sesión Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Proclamo resultados con su venia con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se resuelve nombrar subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Procedemos con su venia. 3. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. En este punto interviene la Subdirección Nacional de Control Disciplinario con los siguientes puntos. (3.1) Análisis y resolución respecto de medida preventiva de suspensión en contra del juez de la Unidad Judicial Penal Norte 1 con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas. Tiene la palabra el área técnica. Con su venia, el señor vocal que preside. La presente solicitud de medida preventiva de suspensión es en contra del abogado Juan Carlos Terán Moreno por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal Norte con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas. Del análisis del presente caso, la actuación del juez sumariado dentro de la causa penal número 09285-2024-00223 fue revisada en la vía jurisdiccional por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, quienes mediante sentencia de 4 de diciembre de 2025 declararon la existencia de error inexcusable por cuanto el abogado Juan Carlos Terán Moreno, juez de la Unidad Judicial Penal Norte, con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, violó de forma directa el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa reconocido en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. En particular, vulneró los numerales que exigen que toda persona cuente con el tiempo y medios adecuados para preparar su defensa, sea escuchada en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, y esté asistida por defensor público cuando no haya abogado designado. De igual forma, este proceder contraviene lo estipulado en tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 8, numeral 2, literales B, C y E, que garantiza la comunicación previa y detallada de la acusación, tiempo suficiente para la defensa y asistencia de un defensor proporcionado por el Estado. Esta acumulación de omisiones no puede considerarse un simple error administrativo, por tanto corresponde a un error, Esta acumulación de omisiones no puede considerarse un simple error administrativo, por tanto corresponde a un error sistemático y consciente por parte del juez. Además, la falta de designación de defensor público no solo contravino el COIP,
sino que desobedeció el criterio interpretativo de la Corte Nacional de Justicia emitido mediante el oficio número 922-P-CNJ-2019, que reafirma la obligación del juez oficiar a la Defensoría Pública cuando el querellado no ha comparecido, a fin de garantizarle una defensa técnica con la debida antelación. En este sentido, se justifica no solo la necesidad de emitirse una medida de suspensión, sino la urgencia de la misma, pues resulta totalmente necesario que este tipo de actuaciones no se repitan en otros procesos y de este modo se garantice el respeto de los derechos y de las garantías del debido proceso de los usuarios de justicia. En consecuencia, la medida de suspensión se efectúa de manera provisional, toda vez que busca cesar de manera inmediata con dicha vulneración y evitar en lo posterior nuevas actuaciones que no sean acordes a la Constitución y la ley. Con estos antecedentes, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda, primero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial y el número 6 de la decisión emitida en la sentencia número 19-09-IN y acumulados /22, emitir la medida preventiva de suspensión en contra del abogado Juan Carlos Terán Moreno por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal Norte 1 con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, incluyendo la remuneración por el plazo máximo de 3 meses. Segundo, disponer a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en el que, respetando los principios de independencia judicial y celeridad, de conformidad con el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, continúe con la tramitación del sumario disciplinario asignado con el número DP 09-2024-1095, seguido en contra del abogado Juan Carlos Terán Moreno por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal Norte 1 con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, en el cual se deberá garantizar que se respeten todas y cada una de las garantías vinculantes al debido proceso reconocidas en el artículo 76 y bit. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, realizar las respectivas notificaciones de la presente medida preventiva de suspensión. Cuarto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí mi intervención, señor vocal. Muchas gracias. Consulto a las vocalías si tienen alguna observación sobre el proyecto y en caso de no existir observaciones, eleva a moción la aprobación del proyecto de resolución. Señor. Gracias, señor presidente encargado, compañeros vocales, señor secretario, funcionarios que nos acompañan en esta sesión extraordinaria. Al respecto, tengo una inquietud que llama poderosamente la atención y es un correo recibido el día 9 de febrero de 2026 a las 11:36. Es un correo circular que proviene del servidor sumariado, el señor juez Juan Terán, que se dirige a los vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura, así como al señor Subdirector Nacional de Control Disciplinario. Y la incógnita y la sorpresa es cómo un servidor sumariado, antes de que el Pleno del Consejo de la Judicatura adopte una resolución, adopte una decisión, hace relación a varios hechos que son de carácter interno. En su comunicación, el señor Juan Carlos Terán Moreno dice de manera textual: en atención a dicha solicitud, conozco que mediante memorando CJDNJ 2026-0667M de fecha 4 de febrero de 2026, suscrito por el Subdirector Nacional de Control Disciplinario, se habría pronunciado señalando lo siguiente: de la revisión del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano, pone SADLE,
el juez pone SADLE cuando es SADLE. La causa número 09285-2024-00223, iniciada por el presunto delito de injurias, se tiene que el servidor judicial antes mencionado, con auto de 30 de julio de 2025, señaló: resuelvo exclusamente, textual, exclusamente de seguir conociendo la presente causa. En razón de aquello, el 4 de agosto del año 2025, la causa descrita anteriormente fue remitida para el sorteo correspondiente, recayendo su conocimiento ante el magíster Jaime Alexandre Cuello Minchala, juez de la Nidada Judicial Penal Norte número 1, Guayaquil, quien mediante auto de 5 de agosto del 2025 abocó conocimiento de la causa penal antes mencionada ya. En ese contexto, conforme se ha detallado en líneas anteriores, la causa número tal ya no se encuentra en conocimiento del abogado servidor de la medida, abogado Juan Carlos Terán Moreno, es decir, que dentro de la citada causa no existe un peligro eminente, SIC, un peligro eminente en su sustanciación. Producto de este análisis, el subdirector nacional de control disciplinario determina que no procede la suspensión producto del análisis realizado. A pesar de aquel análisis presentado por el subdirector nacional de control disciplinario, el secretario, mediante memorando CJSG 2026-0149, devuelve el trámite al director general del Consejo de la Judicatura para que se vuelva a realizar, de seguro cambiando el contenido del presente informe. Lo que llama la atención es que dicho informe no se ha devuelto a la autoridad que lo emitió, y lo que preocupa es que el abogado Darío Esteban Burbano Macías, persona que está acostumbrada a chantajear a los jueces con sus denuncias, teniendo como respaldo, etcétera, etcétera. La pregunta en concreto es: ¿cómo tuvo acceso el servidor cuya conducta se está analizando de un memorando interno del Consejo de la Judicatura, en donde el funcionario de la época, el doctor Cristian Berresueta, habría sugerido exactamente lo contrario de lo que usted nos está sugiriendo en la presente causa? Él tiene acceso a estos documentos internos, tiene acceso a memorandos de secretaría. ¿Podría explicarnos cómo se filtra la información, señor subdirector nacional? Señor vocal, desconozco realmente cómo se ha filtrado esta información. El correo de mención también lo he recibido yo en mi bandeja el día de ayer, en horas de la mañana, con copia a todos los vocales. En este correo, en este escrito en particular, se hace mención a trámites internos, del cual, reitero, desconozco cómo se ha podido filtrar dicha comunicación. En el sistema que lleva a su cargo control disciplinario para la tramitación de estos expedientes, es de acceso público. ¿Puede el servidor, que en este caso estaba siendo motivo de observación, puede acceder a estos memorandos, puede acceder al informe que en su momento puso en conocimiento del Pleno el exdirector Cristian Berresueta? A este sistema únicamente tienen acceso las personas que se encuentran citadas en los memorandos, tanto los que remiten como los que reciben la información, claramente con los usuarios y accesos correspondientes. Gracias, señor subdirector, con lo cual ya estamos también frente a otro tipo de infracciones administrativas internas, tanto, igual o más graves que las que estamos verificando. Si bien es cierto, existe una declaración jurisdiccional previa de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, eso será motivo de análisis, de prueba y de resolución en el sumario pertinente que se haya incoado en contra del servidor, el señor juez de la ciudad de Guayaquil. Pero el tema más grave es hasta cuándo se siguen filtrando documentos internos de la institución, y se están filtrando de control disciplinario, y se filtró seguramente de quien tiene conocimiento de aquello, del funcionario asignado, del resolutor, del analista, porque la información es tan precisa, con números, fechas,
Y el texto. La pregunta es, ¿se hizo suscribir ya acuerdo de confidencialidad a quienes laboran en control disciplinario? A todos, a los anteriores y a los actuales, porque conocemos que ha ingresado un grupo nuevo. ¿Quién tenía a su cargo y bajo la responsabilidad de qué persona, de qué funcionario se encontraba este expediente en particular? Por otro lado, vamos a tener que solicitar de manera expresa y que se disponga, señor presidente, de una vez por todas, la imposibilidad de utilización de dispositivos electrónicos a los funcionarios de la Subdirección de Control Disciplinario, al igual que ocurre en otras instituciones como la Contraloría General del Estado en el Departamento de Responsabilidades. Y por último, quien quiera permanecer en dicha subdirección, voy a solicitar, y lo hago de manera pública, sean sometidos de manera inmediata a una prueba de confianza. La información que maneja control disciplinario es delicada. Y por este tipo de causas ahora entra en la tela de duda y de la sospecha todo el personal. Seguramente, y confío que allí hay personas honorables, servidores judiciales honorables, decentes, que cumplen a cabalidad su labor, pero también hay de los otros, que filtran información para sus particularísimos intereses. Y esto el Pleno no lo puede permitir. Estamos iniciando una tarea y nosotros debemos demostrar con acciones que hay un compromiso de cambio, de barrer con ese pasado. Y lo hacemos desde la cultura de la legalidad, de la cultura del respeto a la norma. Por tanto, sin o con protocolos, sin o con los instrumentos que deberían estar y elaborados, de manera inmediata todos deben firmar un acuerdo de confidencialidad. Todos deben ser sometidos a una prueba de confianza. Todos están y deben estar impedidos de utilizar sus dispositivos celulares durante las horas de trabajo para que no puedan grabar, fotocopiar, transmitir la información sensible que allí se maneja. Y por supuesto, esto no implica de que no debamos iniciar la investigación correspondiente. ¿Quiénes tuvieron acceso a esta información? De un tema grave, de un caso grave, importante porque se está resolviendo el futuro de un servidor judicial, de un juez, y merece ser sostenido ese expediente con la transparencia, pero con la reserva que amerita una investigación para no comprometer el resultado de la misma. Aquí no estamos para tapar a nadie, no estamos para socapar a nadie. Y es precisamente por este tipo de temas que nos corresponde resolver, es que necesitábamos ayer, con la urgencia del caso, integrar adecuadamente la presidencia del Pleno de manera temporal para poder tener estas sesiones. Y de manera pública les respondo, aquellos ligeros de tecla que atrás de un teléfono celular o una computadora deslegitiman y critican nuestra actuación. A esos ligeros de tecla, ¿no?, que se denominan autoprocesalistas, ¿no?, y que sin embargo nos exigen públicamente violentar el debido proceso. Sí, por ahí hay un señor que nos critica, que nos tilda de leguleyos, que nos tilda en los peores términos. A él le contesto. Cuando él haya hecho más que los que estamos aquí sentados, tendrá la capacidad de criticarnos. Cuando él nos demuestre de que tiene una salida jurídica para los problemas que nosotros aquí planteamos y resolvemos, apegados a la Constitución y la ley. A ellos que con facilidad denigran al resto de seres humanos y no respetan los criterios jurídicos de los demás, por errados que pudieran estar. Aquellos que dicen que les da asco nuestro proceder,
pero no les dio asco mantener chats en el pasado con capos del narcotráfico. A esos debe darles vergüenza, ¿no? Pretender criticar la actuación transparente de este Consejo de la Judicatura, que no tiene compromiso con nadie, sino con la cultura de la legalidad. A ellos les respondemos, para eso estamos acá, por eso nuestra necesidad de a altas horas de la noche y de la madrugada tomar una determinación, que es pública, transparente como es esta sesión. Nosotros no nos ocultamos, nosotros no esperamos ninguna condición que impida el de que la ciudadanía conozca de nuestros actos, de los cuales hemos respondido, respondemos y responderemos, porque están apegados estrictamente a la Constitución y a la ley. Y en este caso no puede ser la excepción. Estamos de acuerdo con el proyecto que ha sido presentado. Hay que adoptar una medida dura que, por otro lado, sea clara para los confundidos que en redes sociales critican. Esta es una suspensión provisional, es una medida cautelar, es una medida preventiva, no es una sanción. Porque hemos visto también absortos como distinguidos ciudadanos que se precian de su formación jurídica hablar de que el Pleno, cuando suspende provisionalmente, está imponiendo una sanción. Estamos tomando una decisión que faculta el Código Orgánico de la Función Judicial para evitar que en determinada causa o en determinado proceso e investigación alguien pueda tener influencia directa en el resultado de la misma. Y esta medida, por supuesto, tiene que ser necesaria, tiene que ser proporcional, tiene que ser razonable, tiene que ser lo menos lesiva posible. Conocemos los estándares de Corte Interamericana de Derechos Humanos que sobre esta materia se han expedido, pero también conocemos de la gravedad de un esquema que no sabemos cómo está funcionando y que hay que investigar, cómo se filtran, cómo se conoce, o es que hay una estructura que pretendía favorecer a determinados malos servidores en el pasado y que todavía está enquistada por ahí y que hay que extirpar. En tal razón, señor presidente, yo estoy de acuerdo y voy a apoyar de que se adopte esa medida cautelar en contra del señor juez de Guayaquil, pero de la misma manera, paralela y concomitantemente, que se inicie una investigación interna por parte del nuevo señor subdirector de control disciplinario encargado a las personas que tuvieron a su cargo la responsabilidad de esta causa y, de ser necesario, que se remita a la Fiscalía General del Estado para que se investigue una posible conducta penalmente relevante en esta causa y en todas aquellas que hemos mirado cómo son los sumariados o el personal de fuera o las redes sociales los primeros en conocer temas internos de la institución, que no se los oculta, se guarda la reserva y la confidencialidad para el efectivo resultado de las investigaciones y de las decisiones que se adoptan en el Pleno. Por tanto, de manera inicial y con el carácter de administrativo, les reitero mi petición de que se haga suscribir un acuerdo de confidencialidad a todos quienes integran la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, que por otra parte se prohíba la utilización de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos que no sean los institucionales y para ese fin durante la jornada laboral. Por otro lado, que se mantenga una bitácora de todos quienes tienen acceso físico a los expedientes y que se requiera de la entidad que pueda prestarnos su contingente para que puedan superar una prueba de confianza quienes allí se mantienen, garantizando el éxito de las investigaciones que lleva adelante el Consejo de la Judicatura. Gracias, señor presidente.
Coincido totalmente con el análisis acertado que ha realizado el doctor Favara y en ese sentido mi sugerencia es que se realice una reunión con el área técnica de tal manera de establecer cuál es el procedimiento a seguir y tratarlo en un siguiente pleno. Doctora Magali. Sí, señor presidente, yo quería sumarme a las palabras que acertadamente ha manifestado el doctor Favara. Yo también tenía una observación que iba en el mismo sentido. ¿Cómo puede ser posible que haya usuarios, en este caso los sumariados, tengan información que se conoce y se trata únicamente al interior de una subdirección de control, pero adicionalmente con temas que ya son tratados en prepleno? Entonces, evidentemente, las cosas no se están haciendo bien, estamos fallando y yo creo que debemos ir más allá. Es momento ya de que usted, presidente, y con el apoyo de todos los vocales, realicemos una reestructuración. Debemos oxigenar el área o la subdirección disciplinaria con la finalidad de que podamos mover a estos malos servidores. Y yo creo que no solo es ya momentos de acuerdos de confidencialidad, esto nos está rebasando y por supuesto habla muy mal de la institución. Entonces, pedirle directamente, aplaudo el tema de que se convoque una reunión específica para finalmente tomar una decisión respecto a esta área tan sensible, que merece una reestructuración a mi criterio completamente, que salgan los que tengan que salir y que se queden los funcionarios técnicos que tengan que quedarse, a quienes se les dará todo el apoyo. Adicionalmente, yo sí considero que en estas, cuando analizamos los expedientes disciplinarios, tiene que estar aquí la directora jurídica. No podemos dejarle solo al subdirector para asumir este tipo de observaciones que con justa razón hacemos los vocales, pues hay muchas inquietudes a veces que recaen en el ámbito jurídico y los funcionarios públicos debemos asumir el cargo que ocupamos con total responsabilidad. Y en este caso, pues, a la directora jurídica tiene que estar presente, tiene también que acompañarnos y tiene que respondernos. Esa es únicamente una observación, es lo único que quería manifestar, señor presidente. Muchas gracias. Se ha planteado una moción. ¿Existe algún apoyo? Apoyo a la moción. Por favor, señor secretario. Perdón, ¿la moción cuál sería y de qué es? Aprobar la recomendación ¿Y de quién es la moción, perdón? ¿Podrían repetir la No, ¿de qué vocal es la moción? Yo hice la moción. Usted, perfecto. Entonces procedemos con su anuencia a la votación. Señor vocal Alfredo Cuadros Añasco. Mi voto y motivar también por qué estoy votando de esa forma. Sí tengo que decir que coincido con lo que dicen mis compañeros vocales. La situación es muy delicada. El Departamento de Control Disciplinario, la Subdirección de Control Disciplinaria es un área muy, muy sensible y sí preocupa de sobremanera que una persona que precisamente está siendo investigada tenga información tan detallada y tenga, digamos así, esa situación de darnos a conocer incluso con fechas y situaciones tan precisas cuál es el estado de su trámite. Llama mucho la atención y me sumo a las observaciones realizadas por mis compañeros vocales. Ahora, dicho esto, sí tengo que indicar de que conforme al artículo 15 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de Judicatura, tengo que abstenerme de votar por cuanto, revisando la documentación, vi que el denunciante, a través del cual se inició todo este expediente, hace mucho tiempo atrás, cuando yo estaba en el libre ejercicio, fue una persona que yo defendí en causas judiciales. Y por lo tanto, considero que para evitar viciar de cualquier situación este expediente disciplinario, me abstengo conforme al artículo 15 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de Judicatura. Muchas gracias. Abstención. Señor vocal Fabián Favara Gallardo, a favor. Señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Señor vocal, quien preside la sesión, Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por mayoría de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Señor secretario, por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. Procedemos 3.2, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.2.1, MOTP 1192 SNCD 2025-LB, prescribe martes 10 de febrero de 2026. La ponencia está a cargo del señor vocal Fabián Favara. Antes de continuar, consulto al área técnica si este punto ha sido calificado como reservado.
Así es, señor vocal, este punto es considerado como reservado, por lo que pido la suspensión de la transmisión. En ese sentido, mociono suspender la transmisión, toda vez que, como se ha indicado, este punto es reservado. Señor secretario, por favor, tome votación. Consignamos su moción. ¿Existe algún apoyo? Yo apoyo la moción tratándose de un tema de naturaleza sexual que se imputa a un fiscal provincial y que por tanto se requiere la reserva del caso. Procedo con la votación. Vocal Alfredo Córdoba Añasco. A favor. vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Señor vocal, quien preside la sesión, Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada.
Con lo dispuesto. Si el área técnica, por favor, nos comunica en cuanto esté restablecida la transmisión, se encuentra restablecida la transmisión. Señor secretario, por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Siguiendo su disposición, procedemos 3.2.2 AP 0056 SNCD 2026-JS, prescribe martes 10 de febrero de 2026. La ponencia está a cargo del señor vocal Alfredo Cuadros. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días una vez más con todos. Me toca la ponencia de esta causa asignada con el número AP-0056-SNCD-2026-JS, en la cual se la sigue en contra del sumariado y que también es recurrente el doctor Luis Patricio Centeno Tayupanta. En específico, este expediente disciplinario se inició en contra del mencionado profesional de Derecho por sus actuaciones como abogado patrocinador del señor José Rafael Casadagua, dentro de la causa 17-124-2024-00037, por cuanto habría interpuesto una garantía jurisdiccional de habeas corpus, la cual, a decir de los jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, no cabía por cuanto era un asunto de mera legalidad, misma que no podía tutelarse bajo la esfera constitucional, inobservando lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, incurriendo en la prohibición contemplada en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con su artículo 26 del mismo código. Con su venia, a través suyo, señor vocal presidente, le doy la palabra al área técnica para que continúe con la exposición de este expediente. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor vocal. El análisis de los elementos probatorios constantes en el expediente disciplinario se evidencia que Dentro de la causa penal número 17572-2022-00019, seguida contra el ciudadano José Rafael Casalagua por el delito de abuso sexual, en la audiencia de formulación de cargos de 24 de agosto de 2022, se impusieron medidas cautelares no privativas de libertad, las cuales fueron posteriormente revisadas ante su incumplimiento, continuando el proceso hasta la conclusión de la instrucción fiscal, la emisión del auto de llamamiento a juicio y finalmente la expedición de una sentencia condenatoria que fue confirmada con sede de apelación, sin que se adviertan irregularidades que desnaturalicen la legalidad del trámite penal. Pese a la existencia de un proceso penal ordinario válido y de una sentencia condenatoria confirmada, el ciudadano José Rafael Casalagua, con el patrocinio del doctor Luis Patricio Centeno Tayupanta, hoy sumariado, interpuso una acción constitucional de habeas corpus y posteriormente un recurso de apelación, alegando supuestas vulneraciones al debido proceso, falta de motivación e ilegalidad de la privación de libertad. Dicha acción fue negada tanto por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha como en apelación por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, al concluirse que las pretensiones planteadas se referían a cuestiones propias de la legalidad penal ya resueltas y que no existía ilegalidad, arbitrariedad o ilegitimidad en la privación de libertad. En su sentencia de 21 de noviembre de 2024, la Corte Nacional de Justicia determinó de manera expresa que la actuación del accionante y de su defensa evidenciaba una confusión entre la justicia constitucional y la justicia penal ordinaria, así como una reiteración de alegaciones previamente analizadas, concluyendo que la interposición del habeas corpus y su apelación constituyeron un intento de extender indebidamente los efectos de una garantía constitucional a asuntos que cuentan con un debido proceso ordinario. En tal sentido, calificó dicha actuación como abusiva por desnaturalizar el objeto y finalidad del habeas corpus y pretender confundir a la Administración de Justicia, disponiendo la remisión del expediente al Consejo de la Judicatura conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Con estos antecedentes, esta Subdirección Nacional recomienda, primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el doctor Luis Patricio Centeno Tayupanta. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria emitida el 14 de enero de 2026 por la abogada Gisela de Lourdes Ibuje Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, por medio del cual impuso el doctor Luis Patricio Centeno Tayupanta, abogado patrocinador de causas, la sanción pecuniaria del 50% de una remuneración básica unificada al haber incurrido en la prohibición prevista en el numeral 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí mi intervención, señor vocal, que preside la presente. Muchas gracias. Si me permite, señor vocal presidente. Desde mi punto de vista, la responsabilidad en este caso del abogado sumariado está bastante clara,
un comentario desde el punto de vista técnico. Esto viene con una sanción pecuniaria del 50% desde la primera instancia, y esto es una apelación. Y el único apelante ha sido precisamente el mismo doctor Luis Patricio Centeno Tayupanta, como sumariado. En esta situación, nosotros no podríamos empeorar la situación jurídica del único impugnante de la resolución de primera instancia. Entonces, con esto, salvo que mis compañeros del Pleno tengan algún comentario o observación que realizar, me permitiría mocionar que se acoja la recomendación del área técnica. Gracias. Apoyo la moción. Secretario, por favor, tome votación y proclame resultados. Procedo con lo dispuesto. Por su calidad, señor vocal Alfredo Cuadros Añasco. Por favor. A favor, señor vocal Fabián Favara Gallardo. Señor presidente, señores vocales, en la revisión del expediente que estamos abordando, encuentro que en mi condición de juez de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en su momento integré un tribunal dentro de la causa 17-124-2024-00037, en la cual conocimos una acción de habeas corpus propuesta por el ciudadano José Rafael Casalagua a través de su abogado defensor, el señor profesional del derecho Centeno Tayupanta, en el cual, texto de la resolución en la cual se vislumbra ya un posible abuso del derecho al interponer una medida jurisdiccional de habeas corpus, estando pues el trámite en sede de la justicia ordinaria penal. En tal razón me veo obligado a abstenerme de votar en esta causa por la razón jurídica que he anotado. Abstención. Señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Señor vocal, quien preside la sesión, Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por mayoría de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Señor secretario, por favor, continuemos con el siguiente punto. Con la venida de su autoridad procedo 3.2.3 AP 0738 SNCD 2025-JS. Prescribe miércoles 11 de febrero de 2026. La ponencia está a cargo de la señora vocal Magali Ruiz. Tiene la palabra. Señor presidente, señores vocales, el expediente asignado como ponencia se encuentra asignado con las siguientes siglas: AP-0738-CNCD-2025-JS 06001-2025-0010S. El sumariado responde a los nombres de Juan Andrés Silva Maza. Las funciones que este señor tenía era como perito acreditado por el Consejo de la Judicatura. La normativa que se le ha imputado se encuentra determinada en el artículo 55, literal A, numeral 1 del Reglamento de Sistema Pericial Integral de la Función Judicial. Los hechos imputados son los siguientes. El perito sumariado habría incurrido en la inhabilidad contenida en el artículo 55, literal A, numeral 1 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, debido a que dentro del proceso seguido por lesiones, signado con el número 06282-2024-02546, la doctora Mónica Liliana Treviño Arroyo, jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Riobamba, mediante providencia de 6 de enero de 2025, agregó el escrito presentado por el referido perito, pero advirtió que la hoja de vida no justificaba en legal y debida forma que se encontraba radicado en otra ciudad del Ecuador, por cuanto no existía una certificación institucional que justifique su traslado. En este sentido, le dispuso que en el plazo de 3 días justifique conforme corresponda. Sin embargo, no habría dado cumplimiento con dicha disposición. Para la sustanciación del presente caso, solicito por su intermedio que se haga a través del área técnica. Tiene la palabra. Con su venia, señor vocal. De los elementos probatorios constantes en el presente expediente, se ha podido comprobar que el perito sumariado fue sorteado el 17 de diciembre de 2024, a fin de que realice la pericia de reconocimiento del lugar de los hechos, pero la parte accionada solicitó que se nombre a otro perito de la ciudad de Riobamba, debido a que el perito que fue nombrado se encontraba laborando en la ciudad de Quito. En este sentido, la jueza de la causa dispuso al policía en servicio activo, Juan Andrés Silva Maza, hoy sumariado, que en el término de 48 horas se pronuncie sobre lo expuesto por el accionante.
Es así que, en cumplimiento a dicha disposición, el sumariado indicó que en su calidad de servidor policial fue trasladado a la ciudad de Quito, por lo que solicitó se acepte su justificación. De allí que, al escrito que fue presentado dentro de la causa motivo del sumario disciplinario, adjuntó la hoja de vida de la Dirección Nacional de Administración de Talento Humano de la Policía Nacional del Ecuador, de la que se desprende que mediante orden de pase número 2024-129 de 1 de enero de 2024, se le asignó a la unidad NDECC-ZNV-DMQ-JINV-CRIMI-PAP, esto en la ciudad de Quito hasta el 31 de diciembre del año 2024. En este punto, el presente sumario disciplinario fue iniciado por la inhabilidad contenida en el artículo 55, literal A, numeral 1 del reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, que establece, primero, no aceptar la designación y o no aceptar el encargo dentro del plazo establecido por las juezas o jueces, o por las o los fiscales, sin la debida justificación ante la autoridad que le designó. Solo se aceptarán como excusa válida las determinadas en el artículo 28 de este reglamento. Es así que el artículo 28, numeral 1 del citado reglamento prevé lo siguiente. Artículo 28, causales de excusa. Son causales de excusa las siguientes. Número 1, causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado. En el presente caso motivo de análisis se ha podido comprobar que el perito sumariado no pudo aceptar la designación dentro de la causa penal seguida por el delito de lesiones número 06282-2024-02546 por motivo de fuerza mayor, ya que al ser un servidor policial se encontraba cumpliendo un traslado institucional en la ciudad de Quito, es decir, era algo inevitable para el perito sumariado, tanto más que depende de sus superiores jerárquicos. Asimismo, cabe resaltar que el justificativo que presentó no era un documento elaborado de manera particular, sino un documento de la Dirección Nacional de Administración de Talento Humano de la Policía Nacional del Ecuador, el mismo que se encuentra suscrito electrónicamente. Adicionalmente, es preciso mencionar que no hubo una afectación a la causa judicial, ya que la jueza nombró otro perito por lo que continuó con su sustanciación. Con estos antecedentes, esta Subdirección Nacional recomienda, primero, aceptar el recurso de apelación interpuesto por el policía en servicio activo Juan Andrés Silva Maza por sus actuaciones como perito acreditado por el Consejo de la Judicatura. Segundo, revocar la resolución emitida el 17 de junio de 2025 por el abogado Alex Omar Sánchez Pilco, director provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura en ese entonces, mediante la cual impuso al policía en servicio activo Juan Andrés Silva Maza, por sus actuaciones como perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, la inhabilitación temporal por el plazo de 6 meses, por haber incurrido en lo previsto en el artículo 55, literal A, numeral 1 del reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial. Tercero, ratificar el estado de inocencia del policía en servicio activo Juan Andrés Silva Maza, por sus actuaciones como perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, conforme a los argumentos expuestos en el punto 6 de la presente resolución. Hasta aquí mi intervención, señora vocal. Gracias. Retomando la ponencia, como se puede apreciar, los hechos en el presente caso se subsumen a la prueba practicada que consta en el expediente disciplinario. En este sentido, salvo mejor criterio y alguna observación que tengan mis compañeros vocales, mociono que sea aceptada la recomendación del área técnica. Apoyo la moción. Señor secretario, tome votación y proclame resultados. Procedo con lo dispuesto. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. Por vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, vocal quien preside la sesión, Damián Alarco Guamán. A favor. A favor. Proclamo resultados con su venia. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Continuemos con el siguiente punto. Correspondería el 3.2.4, MOT P 1384, SNCD 2025-JQ. Prescribe miércoles 11 de febrero de 2026. La ponencia está a cargo de usted, señor vocal. Tiene la palabra el área técnica. Con su venia, señor vocal que preside la presente sesión. El presente expediente disciplinario es el MOT P-1384-SNCD-2025-JQ, en el cual la sumariada es la abogada Mayra Liliana Ceballos Punguil, por sus actuaciones como secretaria de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Pastaza. El presente sumario disciplinario, el hecho presuntamente constitutivo de infracción disciplinaria atribuido a la abogada Mayra Liliana Ceballos Punguil, por sus actuaciones como secretaria de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Pastaza,
Se concreta que dentro de la causa número 16331-2014-0279, habría emitido la orden de retiro número 16-33-100-0131 el 24 de febrero de 2016 a favor del señor Johnson Giovanni Núñez Altamirano, sin ser parte procesal de la causa. Esto con la finalidad de cubrir el pago dispuesto en el proceso número 16331-2014-0761, tanto más que de los informes requeridos y las certificaciones adjuntas no constan elementos de convicción con los que se puede determinar o asegurar que la funcionaria hasta la presente fecha haya realizado la consignación de los $2.010 de los Estados Unidos de América en la cuenta de la Unidad Judicial Civil de Pastaza, con lo que se presumiría que la abogada Mayra Liliana Ceballos Punguil habría incurrido en una presunta retención de dichos valores, infracción tipificada en el artículo 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, número 4, retener indebidamente documentos, procesos o bienes de la función judicial o de terceros que se encuentran en la dependencia donde labora o sea responsable de su manejo o cuidado. De las pruebas incorporadas al expediente se evidencia que, dentro de la causa número 16331-2014-0761, el señor Johnson Giovanni Núñez Altamirano presentó una postura de remate por $20.100 y entregó en efectivo a la entonces secretaria de la Unidad Judicial Civil de Pastaza, abogada Mayra Ceballos Punguil, el 10% correspondiente, esto es, $2.010, circunstancia certificada por la propia servidora mediante razón de 16 de julio de 2015, lo que acredita que ese valor ingresó a la dependencia bajo su manejo y custodia. Luego, tras la adjudicación del bien mediante auto de 7 de agosto de 2015, el oferente depositó formalmente la cantidad de $18.090 de los Estados Unidos de América en la cuenta judicial, evidenciándose que esa parte de los fondos sí siguió al canal institucional de depósitos judiciales. Posteriormente, mediante auto de 10 de septiembre de 2015, la jueza declaró la nulidad e inadmitió la postura por incongruencia del nombre con la cédula y dispuso la devolución de los valores consignados, lo que imponía a la secretaria la obligación de restituir íntegramente los montos con trazabilidad y conforme al procedimiento previsto en el reglamento que regula el procedimiento de depósitos y retiros judiciales. En cumplimiento de dicha orden, el 17 de diciembre de 2015 se devolvió al oferente el valor de $18.090 de Estados Unidos de América, lo cual consta en el comprobante de retiro número 16-33-100-0114, el recibo suscrito por el beneficiario y el documento de orden de retiro correspondiente. Sin embargo, al contrastar esa devolución con los registros del sistema y la información financiera, se verifica una inconsistencia determinante. En el CARDES de la causa número 16331-2014-0761, únicamente constan movimientos por $18.090 en depósito y retiro, quedando saldo cero, sin registro alguno del depósito de los $2.010 entregados en efectivo. Esta ausencia se corrobora con la certificación de la unidad financiera que señala que en los estados de cuenta de la Unidad Judicial Civil de Pastaza, cuenta número 016-01-031-4913, no consta depósito por $2.010 en el periodo de julio de 2015 a julio de 2016, evidenciándose que ese valor no ingresó por los canales institucionales ni fue gestionado dentro del circuito regular del sistema de depósitos judiciales. En ese contexto, consta que el 24 de febrero de 2016 el oferente recibió $2.010, pero dicha devolución no se generó desde la causa número 16331-2014-0761, sino dentro del proceso número 16331-2014-0279, pues el certificado de orden de retiro número 16-33-100-0131 fue emitido dentro de esa causa distinta, constando además en su CARDES el retiro por ese monto. Esto acredita que se cubrió la devolución afectando fondos de un proceso ajeno y sin providencia habilitante, situación advertida por la jueza, quien requirió a la sumariada justificar documentadamente esas órdenes de retiro, sin que exista respuesta por ello. La conducta se subsume, por lo tanto, a lo establecido en el artículo 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, al verificarse la falta de registro y trazabilidad del valor recibido en efectivo, utilización de recursos de otra causa para devolverlo y la persistente imposibilidad de determinar el destino del dinero originalmente entregado con afectación a la transparencia y al correcto funcionamiento del sistema de depósitos judiciales. La conducta atribuida a la servidora judicial sumariada vulnera normas constitucionales, legales y reglamentarias que regulan el manejo de valores dentro de la función judicial. En particular, se observa el artículo 172 de la Constitución de la República del Ecuador, que impone a los servidores judiciales el deber de actuar con debida diligencia, así como los artículos 75 y 76 y que garantizan la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
De igual forma, se contravienen los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 del reglamento que regula el procedimiento de depósitos y retiros judiciales a esa época, que obligan al registro de los valores en el módulo Salle y a la emisión de certificado de depósito judicial como requisito para su administración y devolución, incumpliéndose además lo previsto en el artículo 16 del mismo reglamento, que establece responsabilidad administrativa por la omisión de dichos registros. En consecuencia, la falta de consignación y control institucional del valor recibido afectó la transparencia y el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia. Con estos antecedentes, esta Subdirección Nacional recomienda, primero, acoger el informe motivado emitido el 8 de diciembre de 2025 por la abogada Angélica Naula Colcha, directora provincial de Pastaza del Consejo de la Judicatura. Segundo, declarar a la abogada Mayra Liliana Ceballos Pungil, por sus actuaciones como secretaria de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Pastaza, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer a la abogada Mayra Liliana Ceballos Pungil, por sus actuaciones como secretaria de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Pastaza, la sanción de destitución. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la abogada Mayra Liliana Ceballos Pungil, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí mi intervención, señor vocal, que preside la presente sesión. Muchas gracias. Le consulto a las vocalías si tienen alguna observación. En caso de no existir observación, mociono a acoger la recomendación y el informe del área técnica. Apoyo la moción. Señor secretario, por favor, tome votación. Procedemos. Vocal, señor vocal, A favor. A favor, señor vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, señor vocal, quien preside la sesión, Damián Alarco Guamán. A favor. A favor, proclamo resultados. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Señor secretario, por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Correspondería el 3.2.5 AP 0663 SNCD 2025-JS. Prescribe jueves 12 de febrero de 2026. La ponencia está sorteada para el doctor Mario Godoy. Tiene la palabra del área técnica. Con su venia, señor vocal. El presente expediente es el AP-0663-SNCD-2025-JS, en el cual el sumariado y recurrente es el abogado Carlos David Cuazapaz Obando, por sus actuaciones como abogado en el patrocinio de causas. El sumariado dentro de la causa por abuso sexual número 1023-2023-01885 habría interpuesto de manera infundada el recurso de hecho, mismo que fue inadmitido por los jueces de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, mediante auto de 27 de agosto de 2024, actuación que se adecuaría a la prohibición prevista en el numeral 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, número 9, ejercer el derecho de acción o contradicción de manera abusiva, maliciosa o temeraria, violar el principio de buena fe y lealtad, a través de prácticas tales como presentación de prueba deformada, empleo de artimañas y ejecución de procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el progreso de la litis. Del análisis del caso se tiene lo siguiente. El señor FFLR y la señora BAGG, con el patrocinio del abogado Carlos David Cuazapaz Obando, sumariado, el 9 de mayo de 2024 presentó un escrito dentro de la causa penal por abuso sexual número 1023-2023-01885, documento a través del cual interpuso recurso de hecho, toda vez que los recursos de nulidad y apelación le han sido inadmitidos. Consecuentemente, los jueces de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, con auto de 27 de agosto de 2024 determinaron que el recurso de hecho interpuesto por el señor FFLR y la señora BAGG, con el patrocinio del abogado Carlos David Cuazapaz Obando, hoy sumariado, es infundado, toda vez que el auto a través del cual se dictó la suspensión del proceso a prueba no se encuentra dentro de los actos jurisdiccionales sujetos a apelación conforme lo establece el artículo 653 del Código Orgánico Integral Penal,
Por ende, intentar forzar una apelación y posteriormente un recurso de hecho sobre una decisión no apelable constituye un error jurídico. En conclusión, el recurso de hecho es infundado, ya que el recurso de apelación no era viable legalmente según la norma antes señalada, artículo 653 del Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, al no existir base legal para apelar el recurso de hecho, se vuelve un ejercicio antijurídico que recae en un abuso del derecho, inconducta que ha sido observada en vía jurisdiccional por los jueces antes referidos, de conformidad con el artículo 661, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es, si el recurso de hecho ha sido infundadamente interpuesto, la Corte respectiva comunicará al Consejo de la Judicatura para que se sancione a la abogada o abogado patrocinador del recurrente y se suspenderán los plazos de prescripción de la acción y caducidad de la prisión preventiva. Acto que lleva a determinar que el abogado sumariado infringió su deber de actuar con lealtad y ética profesional cuando ejerció la defensa dentro de la citada causa, pues claramente su accionar viola el principio de buena fe y lealtad procesal. Con estos antecedentes, esta Subdirección Nacional recomienda: primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Carlos David Cuazapaz Obando. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria emitida el 29 de mayo de 2025 por el abogado Washington Alberto Erazo Cobos, director provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura en ese entonces, por medio de la cual impuso al abogado Carlos David Cuazapaz Obando, por sus actuaciones como abogado en el patrocinio de las causas, la sanción de 2 remuneraciones básicas unificadas, al haber incurrido en la prohibición prevista en el numeral 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, a fin de garantizar el derecho de las víctimas consagrado en el Código Orgánico Integral Penal, se deberá tratar el presente expediente disciplinario físico con carácter reservado por el plazo máximo permitido por la ley, conforme lo garantiza el artículo 66, numerales 19 y 20 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 317 del Código de la Niñez y Adolescencia por contener información de niños, niñas y adolescentes y delitos de carácter sexual. Hasta aquí mi intervención, señor vocal. Muchas gracias. A las vocalías le consulto si tienen alguna observación. En ese caso, mociono acoger la recomendación y el informe del área técnica. Apoyo la moción. Señor secretario, tome votación y proclame resultados. Con la venia de su autoridad, procedo. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, señor vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, señor vocal quien preside la sesión, Damián Alarco Guamán. A favor. A favor, con su venia procedo a proclamar resultados con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Muchas gracias. Previo a la clausura, solicito a las áreas técnicas que en las resoluciones y en los documentos que correspondan se incorpore y se haga constar mi designación efectuada mediante resolución del Pleno número 024-2026, adoptada el día de hoy. Señor secretario, por favor indique si existen más puntos en el orden del día. Señor presidente, también como gestiones de despacho, la reunión que se disponía para el tema de control disciplinario y las medidas a adoptarse. Sí, señor secretario, por favor tome nota para efectuar la reunión con las áreas técnicas y ese informe tratarlo posteriormente en un pleno. Tomamos nota, señor presidente. Siendo las 1:02. Perdón, justamente en eso estábamos. Permito informar que se ha agotado el tratamiento del orden del día. Sí. Señor secretario, señores vocales, siendo las 1:12, doy por clausurada la presente sesión extraordinaria. Agradezco a todos los presentes. Muchas gracias.